Bueno, justo para analizar la reforma electoral, sus beneficios, sus posibles riesgos, para evaluar algunas otras alternativas de otros partidos o de ciudadanos que han estado presentando, es que nos vamos a enlazar ahora con Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados. Pues, ¿cómo estás, Kenia? Buen día. ¿Qué tal, querida Adela? Buen día para ti y para tu auditorio. Se Sin vale lugar a dudas. todavía se vale feliz año, ¿no? Ya se va a Todas acabar, pero los no importa. 365 días. Feliz. Oye, siempre el buen deseo se podrá dar todo el año, querida. Un Sí, gusto por saludarte. igualmente, Kenia, igualmente. Oye, pues primero que nada, les llegó ya una primera iniciativa ciudadana, ¿no? Una primera propuesta a la Cámara. Sí, efectivamente, como tú sabes, un colectivo pues importante, Salvemos la Democracia, ha sido recolector de firmas, esta lógica de instrumento ciudadano que además está constitucionalmente establecido y que permite que el 0.13% de los mexicanos se pongan de acuerdo, firmen un proyecto y se envíe a la Cámara de Diputados, pues ya ha sido recibido por la Cámara de Diputados. El INE, el día de ayer, yo lo informaba, nos ha hecho saber que ya se cuentan con las firmas requeridas. Son, por cierto, más de 130,000 firmas de ciudadanos. Y bueno, iniciará este proceso legislativo. Mañana, miércoles, que tendremos sesión, daré cuenta al Congreso mexicano en comisión permanente y se turnará a la Cámara de Diputados. Es la primera iniciativa ciudadana a propósito de las reformas electorales que habremos de estar discutiendo. En estricto sentido, esta iniciativa busca modificar 5 artículos de la Constitución, querida Adela, y bueno, pues inicia con esta iniciativa ciudadana un proceso importante que, como bien has mencionado aquí, pues también tiene que ver con la iniciativa que seguramente habremos de recibir por parte de la Presidencia de la República. Una iniciativa, por cierto, de la Presidencia de la República multicitada, pero que en estricto sentido todavía no tenemos el articulado, las propuestas, los puntos sobre las IES. Sí, que no conocemos, pero bueno, ya hay algunos temas que se han barajado y que se han puesto sobre la mesa. Yo creo que lo primero es, Kenia, es importante, es necesaria una reforma electoral y, por otro lado, este es el momento de hacer una reforma electoral. Bueno, primero que nada, siempre será importante fortalecer la democracia en México y en el mundo. Estamos viviendo lo que pasa en Venezuela, estamos viendo cómo un país que lastime las instituciones democráticas, que no tenga contrapesos, que no respete a los opositores, que incluso pues persiga o encarcele a quien piensa distinto al gobierno, pues termina siendo un país que no forma parte del concierto de las naciones y de un reclamo internacional. Ahora, el tema de fondo, querida Adela, es ¿qué se va a reformar? Si se va a reformar para garantizar la democracia, pues bienvenida a cualquier reforma. Si se va a reformar para hacer que tu voto, el voto de tu auditorio, de sus familias, cuente, bienvenida siempre a cualquier reforma electoral que vaya en sentido positivo. ¿Dónde es, me parece lo preocupante, en dónde es donde se han alertado, digamos, muchas voces, en donde suponga que va a haber una reforma para concentrar el poder, una reforma para sobrerepresentar a algún grupo político o a distintos partidos políticos? Y yo lo he dicho, yo presenté un decálogo de principios electorales, querida Adela, y es lo primero que tenemos que observar en esta posible reforma es que todos los jugadores, es que todos los partidos políticos, pues aporten, den ideas, sean escuchados, sean tomados en cuenta y se haga una reforma electoral. Si se hace una reforma electoral solamente para una coalición o para un partido, pues eso sería brutal. Mira, en las últimas 2 grandes reformas, me refiero a finales del siglo pasado, las últimas 2 grandes reformas estaban acompañadas de esas reformas del gobierno y de la oposición, porque así se construye democracia. Hoy pensar que va a haber una posición única gubernamental, incluso de coalición gubernamental, pues me parece que sería preocupantísimo. Ahora, todo es especulación porque en estricto sentido todavía no hay una iniciativa. Eso es real y digamos, siendo honorables con las palabras, hay que esperar cuál va a ser la iniciativa que van a presentar. Sin embargo, Adela, hay que advertir, no puede ser una iniciativa
que retroceda, una iniciativa que quite derechos, una iniciativa que permita que el voto valga distinto. Hoy, en este momento, dada la conformación del Congreso mexicano, por ejemplo, puedes ver claramente que fue digamos, una valoración distinta del voto a MC, al PAN, al PRI, a Morena. Hay votos que valen 0.7, otros que valen 1, otros que valen 1.4, en fin, me parece que es necesario regresar al origen de la discusión de la reforma electoral y lo primero que hay que exigir es que sea una reforma para avanzar y no para retroceder. Efectivamente no sabemos bien a bien de qué se trata, pero ¿qué riesgos ves de la reforma electoral que pudiera mandar la presidenta de la República, la 4T, que pudiera presentar? Porque se ha hablado de reducción de legisladores plurinominales, de reducción de presupuesto del INE, de reducción de presupuestos para partidos políticos, que todo eso pues es muy atractivo, ¿no? Porque es muy atractivo que haya un ahorro en el presupuesto. Pero, ¿cuáles son los riesgos de todo esto, Kenia? Pues mira, yo la primera reflexión que haría contigo y con el auditorio es que en términos democráticos no es un gasto, es una inversión. Y claramente todos los mexicanos pagan impuestos porque quieren mejores autoridades, mejores gobiernos. Lo que no puede suceder es que ahora quien pague las campañas, quien pague las elecciones, quien financie a los candidatos sea, por ejemplo, el crimen organizado. Adela, ese sería un brutal error histórico. Lo que tendríamos que estar discutiendo en caso de que hubiera reforma electoral es cómo detener a la delincuencia, cómo detener esta ambición de controlar municipios o regiones completas del país para estos delincuentes que, claro, tienen sus propios intereses. Un servidor público es eso, tendría que trabajar al servicio de los ciudadanos, al servicio de todo el público. Si un narcotraficante, si un cártel, si una parte del crimen organizado paga una elección, financia una campaña, pues va a tomarlo como su empleado, va a tomar a ese alcalde, diputado, senador, lo va a tomar como su instrumento, claro, para continuar delinquiendo. A mí me parece brutalmente peligroso que con el argumento de vamos a ahorrar dinero, pues entonces quien pague las campañas, quien financie las campañas, ahora sea el crimen organizado. El segundo tema, el tema de la representación. Por supuesto que podemos discutir si las representaciones, los plurinominales, las listas de partidos se perfeccionan. Lo que no puede suceder es que quieran disminuir la representación de los mexicanos. Te voy a poner un ejemplo concreto en una casilla. 250 personas votan por un diputado que gana y 240 personas votan por el otro diputado que pierde. Esos 200, fíjate, hay una diferencia de 10 votos. Uno ganó y el otro perdió. Esas 240 personas que fueron a votar, que se despertaron temprano, que pagan impuestos y que ejercieron, digamos, su derecho constitucional, necesitan una representación. Esa representación, por supuesto, necesita estar materializada en el Congreso, en las cámaras, en el Senado. ¿Cómo es posible pensar que solamente le vas a asignar o incluso a sobrerepresentar a los, digamos, a los ciudadanos que ganaron y no a los que perdieron? Porque, por cierto, entre otras cosas, justo esa es la democracia. Mira, un tema importantísimo también que se está, digamos, poniendo a consideración, hay que ver, porque en realidad no hay iniciativa todavía, sí. Pero, por ejemplo, es qué va a pasar con las autoridades electorales, qué va a pasar con el tribunal, qué va a pasar con los soples, qué va a pasar con el INE. Si nosotros no tenemos garantías de una autoridad independiente, autónoma, que no se deje, digamos, amenazar, lastimar por el gobierno, el que sea, me refiero al gobierno estatal, el gobierno federal, pues por supuesto que entonces no vamos a tener certeza de una elección limpia. Y claramente ya hemos vivido como mexicanos, querida Adela, que se puede tener elecciones limpias. Yo ayer me reuní con José Woldenberg, hablábamos precisamente de cómo en el 2000, pese a todo el aparato del gobierno, décadas de ejercicio del gobierno, se tuvo altura de miras para decir, ganó la oposición, ganó Fox,
hay que reconocer el triunfo porque hay que reconocer el voto de los mexicanos y bueno, para eso, digamos, la parte esencial de ese reconocimiento de la oposición en su triunfo fue la autoridad electoral, fue lo que antes se llamaba IFE, que ahora es INE. Necesitamos autoridades electorales absolutamente independientes, no subordinadas ni ideológica ni económicamente. Claro, para que haya una representación de los que ganan y de los que no ganan, para que haya una pluralidad de partidos, para que se pueda escuchar al otro, para que haya contrapesos, para que no nos acerquemos a Venezuela, para que podamos formar parte del concierto de las naciones, necesitamos una reforma electoral que beneficie la democracia y no que perjudique los derechos de los mexicanos. A ver, efectivamente, todavía no llega la iniciativa, pero bueno, ya han delineado algunas cosas, se han dibujado algunas cosas, ¿no? No sabemos bien a bien cómo va a llegar, pero ¿qué me dices de las declaraciones que ha hecho Pablo Gómez, quien encabeza la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, por un lado? Por otro lado, ¿cómo se vive el ambiente ahí en la Cámara? Porque no ha llegado la iniciativa, pero ya empezó la política, ya empezaron a hacer política y la grilla también, Kenia. Entonces, ¿qué me dices de esto? Bueno, primero que nada, a ver, el Ejecutivo Federal, llámese, digamos, quien ha estado llevando esta comisión por parte del Ejecutivo Federal, pues tienen derecho a presentar una iniciativa. No lo digo yo, lo dice la Constitución, digamos, ¿no? La Presidenta de la República tiene derecho a presentar iniciativas. Y yo ahí, pues claramente fijaré una posición hasta tener la iniciativa en concreto. Me parece que hay algunas posiciones públicas muy cuestionables o muy poco afortunadas, pero bueno, no son más que eso, digamos, un discurso, una respuesta, una reunión de este proceso que se está llevando por parte de quienes están construyendo, entiendo, la iniciativa. Pero en honor a la verdad, hasta que no tengamos la iniciativa, podremos ver si es de avance o si es, digamos, de alertarse en demasía. Donde creo que sí está lo importante, digamos, en términos legislativos, mi querida Adela, es en qué va a ser el Congreso. Porque en realidad quien modifica las leyes, quien modifica la Constitución, son ustedes, el claro. Congreso, exactamente. Y el Congreso no puede ser una oficialía de partes. El Congreso deberá ser un espacio de reflexión, de análisis, de conciencia social, de representación de millones de mexicanos que quieren, por supuesto, un mejor andamiaje legal para vivir mejor, para tener un futuro mejor, para que los jóvenes tengan la posibilidad de contar con democracia y con autoridades que les den respuestas a sus necesidades. Mira, obviamente el proceso, digamos, el proceso va a iniciar el día de mañana con esta iniciativa ciudadana, esta iniciativa de más de 130,000 mexicanos que dicen queremos participar en una reforma electoral. Y posteriormente llegará, al parecer, la iniciativa de la Presidenta de la República y seguramente quizá habrá más iniciativas de otros partidos políticos. Toda esa discusión, todo ese análisis debe de estar acompañado, querida Adela, de personas expertas, honorables, éticas, que conozcan a nivel nacional e internacional el deber ser de los procesos electorales. Si es avasallamiento, si no hay parlamentos abiertos, si no hay una discusión seria, si hay digamos, un aplastamiento solamente numérico, me parece que será un gran error histórico. Porque una decisión electoral como esta, si es en negativo, va a afectar a millones de mexicanos en generaciones completas y yo creo que México no se lo merece. Hoy estamos en medio, querida Adela, de una negociación importantísima del Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá. ¿Qué garantías le vamos a dar a nuestro mayor socio comercial? ¿Qué garantías le vamos a dar a quienes integran este tratado comercial de que somos democráticos? Pues es con esa reforma o, lamentablemente, si nos equivocamos, con esa reforma vamos a materializar, llamémosle así, una posible regresión democrática.
Y no estamos hablando solamente ya en términos ideológicos, de qué te gusta, si te gusta la derecha, el centro, la izquierda, no. Estamos hablando de millones de mexicanos que dependen del tratado comercial en México y en Estados Unidos. ¿Cuál va a ser el mensaje democrático que vamos a dar o cuál va a ser el mensaje antidemocrático que lamentablemente se pueda dar? Pues ¿Es sí. preocupante? Claro que es preocupante. Ahora, ¿cómo está el ánimo? ¿Ves ánimo de la 4T para negociar, para consensuar? Digo, la presidenta dijo que quiere que la reforma salga por unanimidad, pero se ve muy complicado si va a afectar a los partidos chicos, ¿no? Bueno, es aspiracional de que salga por unanimidad. Permíteme decirlo, yo lo comparto. O sea, Sí, pues no puede haber una reforma que diga de la solamente de unos cuantos. Esto, voy a ocupar una metáfora para ti, para el auditorio. Esto es como en el fútbol. No puede ser que un equipo de fútbol ponga las reglas de juego de todos los jugadores de todos los partidos del fútbol mexicano. No puede ser, digo, yo le voy a los Pumas, pero no puede ser que los Pumas, por más que yo los quiera, sean los que definan las reglas del juego de todo el sistema de fútbol mexicano. Eso mismo pasa en términos electorales. No puede ser que un partido o que una coalición ponga las reglas del juego para todos los partidos, para todos los mexicanos. ¿Qué es lo que está pasando? La verdad es que evidentemente pues hay que reconocer. Primero, están resolviendo en términos de la coalición gubernamental qué va, digamos, cómo va a terminar esta iniciativa. Y a mí me parece que sí es importante saber qué va a definir, por ejemplo, el Partido Verde y y el el Partido Partido del del Trabajo. Trabajo, claro, pues es como darse un balazo en el pie en todo caso, ¿no? O si me apuras, mi querida Adela, un balazo en el corazón. O sea, Pues, definir que les van a quitar, por ejemplo, recursos a los partidos es brutal. Fíjate, yo ayer lo platicaba con José Woldenberg. ¿Por qué se decidió darle dinero del erario, darle dinero de los impuestos a los partidos? Porque es mucho mejor eso a que el dinero se lo den los grandes empresarios, a que el dinero se lo den los narcotraficantes, a que el dinero se lo den intereses totalmente personales, subjetivos, que después van a cobrarle el dinero a los candidatos cuando ya sean gobierno. Por eso yo siempre he dicho, no es un gasto, es una inversión en la democracia. Yo prefiero que el dinero público lo reciban los partidos, que además es transparente, se sabe de dónde viene, se sabe en qué se gasta, se sabe para qué se gasta, a que el dinero sea pues, de una parte negativa delincuencial que tiene intereses propios. Obviamente, ese dinero se tiene que transparentar y se tiene que gastar de manera eficiente. Esa no puede ser una discusión, pero no con un discurso populista de ahorro vas a destruir la democracia de un país. A mí me parece, y lo digo con todo respeto, que qué bueno que hay recursos públicos pues, para que se informe, para que sepamos cuánto se gastó cada partido, en qué día, en qué evento, qué campañas pagaron, qué bardas se pagaron, qué espectaculares se pagaron, porque si no, va a ser un hoyo negro de dinero mal habido que México no necesita, no está, ya avanzamos, ya, mira, fíjate nada más, estaba hablando de la sobrerepresentación, discúlpame abrir este corchete. En este momento hay una sobrerepresentación clarísima. ¿Por qué? Bueno, pues porque el gobierno, claro, sacó el 54% de los votos, pero hoy tiene más de 2/3 de la votación en el Congreso. Esa sobrerepresentación, Adela, ayer la platicaba yo con Pepe Woldenberg, esa sobrerepresentación no había existido desde 1952. O sea, regresamos a los 50 en términos democráticos por una sobrerepresentación que lamentablemente se decidió en la mesa, no se decidió en las urnas. sí, justamente. Entonces, están resolviendo para empezar cuál es qué propuesta van a presentar con sus aliados, ¿no? Que son el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Y bueno, pues sí, ojalá haya esta voluntad, ¿no? De consensuar y de escuchar. Porque pues la reforma electoral que hoy se tiene, en buena medida, fue la lucha de la izquierda, ¿no? De quienes hoy están en el poder. Y con ellos, me refiero a... Con los mismos, claro. Y con ellos y con sus exigencias. O sea, a mí me parece, estaba yo leyendo las notas, digamos, de cómo
quienes habían sido los primeros plurinominales, que ahora forman Pablo parte Gómez. pues ahora no les gustan los plurinominales, pero la verdad es que los plurinominales, la representación proporcional, lo que hace es que democratiza incluso el discurso, Adela. O sea, no puede haber una sola visión, no puede haber una sola forma de pensamiento, no puede haber una sola forma de entendimiento social. Se necesita de todas y de todos, se necesita escuchar al otro, respetar al otro, aceptar al otro y construir un mejor país. Hacerlo distinto, hacerlo solamente con una posición, por supuesto que hará muchísimo daño. Yo espero que no suceda así y yo quiero, por supuesto, garantizarte a ti, a tu auditorio, a todo México, como presidenta de la Cámara de Diputados, por supuesto en términos de partido, en términos ideológicos, votaré como lo defina mi partido, como lo defina mi coordinador Elías Villa, como lo delinee el Comité Ejecutivo Nacional, mi presidente nacional Jorge Romero. En términos de partido, yo no tengo ninguna duda. Haré exactamente lo que el Partido Acción Nacional defina de cómo vamos a votar en caso dado una o varias propuestas de reformas. Pero como presidenta de la Cámara de Diputados también garantizo institucionalidad, garantizo que haré todo lo que esté en mis manos para que se escuchen la mayor cantidad de voces posibles, la mayor cantidad de voces honorables, inteligentes, éticas, que aporten a esta discusión el deber ser, porque si va a haber una reforma, tiene que ser una reforma que beneficie a los mexicanos y no que perjudique a esta y a futuras generaciones. Pues ojalá que así sea y seguramente pues estará llegando ya en las próximas semanas la iniciativa, ¿no? Se advierte, han dicho que será probablemente la segunda semana de De febrero. febrero. Está, digamos, el día icónico del 5 de febrero, así es que habremos de esperarla y por supuesto habremos de exigir desde todas las trincheras, desde todas las voces. Muchísimas gracias por este espacio, querida Adela. Al contrario. A todo México hay que trabajar, más allá de filias y fobias, hay que trabajar para todas y todos los mexicanos. Oye, rápidamente, ¿qué más hay en la agenda? Bueno, en estricto sentido, el día de ayer recibimos un tema, digamos, que está en este momento en los medios de comunicación, que es, por supuesto, esta posibilidad del doctor Gertz Manero para que el embajador. Mañana vamos a tener también sesión de la Comisión Permanente y el próximo lunes 26 vamos a recibir a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que, como tú sabes, por mandato constitucional tiene que informar al Congreso mexicano. En fin, muchos temas, mi querida Adela, en este país. Y siempre estamos atentos y pendientes. Gracias, muchas gracias, Kenia. Te mando un abrazo. Igualmente. Trabajando aquí en la Cámara de Diputados. Un abrazo, feliz día. Muchas gracias. Kenia López es la presidenta de la Cámara de Diputados. Y pasando a otros temas, pero un poco